¿Te imaginas despertar cada mañana sabiendo que afuera hay temperaturas tan frías que tu propia respiración se congela en el aire? ¿Que un paso en falso podría significar no solo una herida, sino la muerte por congelamiento? Hoy viajaremos al pasado para descubrir cómo los hombres de las cavernas, nuestros antepasados, sobrevivieron al mayor reto climático de la historia humana, la Edad de Hielo. Prepárate para adentrarte en un mundo salvaje, brutal y hermoso. Un mundo donde la inteligencia humana fue puesta a prueba por el hielo, el hambre y la oscuridad. Este no es solo un vídeo de historia. Es una historia de supervivencia. Retrocedamos unos 40.000 años, cuando los neandertales y los primeros Homo sapiens habitaban Europa, Asia y partes del norte de África. Era el periodo del Paleolítico Superior y el planeta se encontraba atrapado en las garras de una glaciación. Un invierno global que duraría miles de años. No era solo nieve. Hablamos de glaciares que avanzaban kilómetros, cubriendo continentes enteros. Bosques desaparecían, los animales migraban o morían. La tierra se volvía hostil, el cielo gris, y el frío insoportable. Pero incluso en este entorno mortal, el ser humano resistió. ¿Cómo? ¿Cómo lograron sobrevivir sin casas, sin calefacción, sin supermercados? La respuesta está en la adaptación, la inteligencia y, sobre todo, en la comunidad. Los hombres de las cavernas no eran bestias gruñonas envueltas en pieles. Eran observadores, artesanos, cazadores estratégicos. Sabían leer el paisaje, seguir huellas, encontrar refugio y hacer fuego. Sí, fuego. El fuego era su arma secreta, su calefactor, su cocina, su fuente de luz y su escudo contra los depredadores. Dominar el fuego no solo era una habilidad útil. Era una cuestión de vida o muerte. Y aún hay mucho más por descubrir. Porque en medio del hielo, también hubo belleza, arte y humanidad. Para entender cómo sobrevivieron, primero tenemos que imaginar su día a día. El refugio más común era, como te imaginas, la caverna. Pero no cualquier cueva servía. Tenía que estar orientada de tal forma que el viento no la atravesara, que recibiera algo de luz y que fuera lo suficientemente profunda como para conservar el calor del fuego, pero no tanto como para ser una trampa de humedad y oscuridad. Si no había cuevas, construían chozas con huesos de mamut, ramas, barro y pieles. Sí, casas hechas con esqueletos gigantes. La ropa era otro elemento vital. Olvídate de taparrabos toscos. Los arqueólogos han descubierto agujas hechas de hueso que demuestran que los hombres de las cavernas cosían sus propias prendas. Las pieles de animales no solo se usaban como mantas, sino que eran cortadas y adaptadas para crear trajes térmicos completos. Literalmente inventaron el abrigo. Pero el frío no era el único enemigo. La comida escaseaba. No se podía sembrar ni recolectar frutas o raíces con el suelo congelado. La caza era la única opción. Y no era una caza cualquiera. Había que enfrentarse a mamuts lanudos, rinocerontes peludos, ciervos gigantes, bisontes, incluso osos cavernarios. Todos ellos, enormes, peligrosos y adaptados al frío. Los hombres de las cavernas cazaban en grupo. Era una operación coordinada, con tácticas, señuelos y emboscadas. Usaban lanzas, propulsores de proyectiles y posiblemente trampas hechas con ramas y nieve. Una buena caza podía alimentar a toda la tribu durante semanas. Pero si fallaban, el hambre se instalaba como un enemigo silencioso, más cruel que cualquier depredador. Y mientras tanto, el hielo seguía avanzando. Los glaciares cambiaban el paisaje. Montañas se transformaban en paredes blancas, los ríos se congelaban. La naturaleza era implacable. Pero el ser humano no solo resistía. Se organizaba. Se comunicaba. Y empezaba a crear algo asombroso. Sí, en medio del frío, el hambre y el peligro, los hombres de las cavernas empezaron a pintar. ¿Por qué? ¿Acaso no había cosas más urgentes que dibujar bisontes en las paredes?
Tal vez. Pero esas pinturas rupestres, como las de las cuevas de Chauvet o Altamira, no eran simples garabatos. Eran símbolos de algo mucho más profundo: pensamiento abstracto, espiritualidad, memoria colectiva. En un mundo helado, esas imágenes eran una forma de inmortalizar lo que cazaban, lo que temían, lo que soñaban. Y mientras el hielo lo cubría todo, dentro de las cuevas nacía la cultura. No solo pintaban. Fabricaban herramientas con una precisión asombrosa: cuchillos, raspadores, puntas de lanza, hechas de piedra tallada y hueso. Cada instrumento tenía un propósito, cada forma, una función. Sabían elegir los materiales, sabían afilarlos. Su tecnología era rudimentaria, pero efectiva. Era la tecnología de la supervivencia. Además, desarrollaron un lenguaje, o al menos una forma compleja de comunicación. No tenemos grabaciones, claro, pero sí restos que sugieren organización social, entierros rituales, objetos simbólicos, collares hechos con dientes de animales o conchas marinas traídas desde cientos de kilómetros. Eso implica comercio, o al menos contacto entre grupos humanos. ¿Y qué hay de la infancia? Los niños no eran una carga, eran el futuro. Se criaban entre todos, aprendiendo desde muy pequeños a seguir huellas, a manejar herramientas, a entender el peligro y el valor de la cooperación. Era una educación brutal, pero necesaria. Porque en la edad de hielo, el margen de error era mínimo. Un resfriado podía ser mortal. Una pierna rota, una sentencia de muerte. La única forma de vencer al frío era juntos. Y aún así, hubo quienes no lo lograron. Algunos grupos desaparecieron. Pero otros evolucionaron. Y lo que viene a continuación es el principio de una transformación monumental. En este punto de la historia, la humanidad comienza a dividirse. Mientras los neandertales, fuertes y adaptados al frío extremo, luchaban por mantenerse en territorios cada vez más duros, los Homo sapiens empezaban a mostrar algo distinto: flexibilidad, ingenio, capacidad de adaptación. Los sapiens no eran más fuertes, ni necesariamente más resistentes. Pero eran mejores planificadores. Sabían anticiparse al clima, aprender de su entorno y, sobre todo, innovar. Esto les permitió expandirse más rápido, colonizar nuevas regiones y sobrevivir a condiciones aún más severas. Con el paso de los milenios, esta ventaja se volvió decisiva. Mientras los glaciares alcanzaban su punto máximo, hace unos 20.000 años, la vida humana en Europa era un desafío constante. El viento gélido barría las llanuras. Las manadas de animales migraban hacia el sur. La leña escaseaba. Y aún así, los grupos humanos no solo sobrevivían, prosperaban. Se organizaban mejor, exploraban nuevas rutas y desarrollaban una memoria colectiva transmitida de generación en generación. El conocimiento se convirtió en una herramienta tan importante como la lanza o el fuego. Saber dónde encontrar agua líquida, cómo conservar la carne por semanas enterrándola bajo la nieve, cómo orientarse por las estrellas incluso con el cielo cubierto, todo eso formaba parte de un legado de sabiduría milenario. Pero había un precio. La lucha constante contra el clima dejaba huellas. Los esqueletos encontrados muestran signos de desgaste, fracturas, artritis. El frío no perdonaba. Y la esperanza de vida era baja. Muchos morían antes de los 30 años. Pero los que vivían más, se convertían en bibliotecas vivas. Los ancianos eran respetados. Ellos sabían qué hacer cuando la nieve no paraba, cuando el hielo rompía las piedras o cuando la comida desaparecía. El futuro aún era incierto. Pero algo estaba cambiando. Ese cambio comenzó con el retroceso de los glaciares. Hace unos 15.000 años, la Tierra empezó lentamente a calentarse. Los hielos eternos comenzaron a derretirse. Los ríos volvieron a fluir con fuerza. Donde antes solo había tundra desolada, empezaron a crecer praderas, bosques y vida nueva.
Animales que habían migrado regresaron. Nuevas especies aparecieron. Para el ser humano, este fue un giro de proporciones épicas. Pero no fue fácil. El cambio climático también trajo inundaciones, deslizamientos, alteraciones en las rutas de caza. Muchas de las estrategias que servían durante el frío extremo ya no eran útiles. El hombre de las cavernas tuvo que adaptarse, una vez más, al nuevo mundo que nacía. Algunas tribus siguieron a los animales hacia las nuevas tierras fértiles del norte. Otras se asentaron junto a lagos y ríos, aprendiendo a pescar con redes y anzuelos hechos de hueso. El entorno cambió, y con él, la relación del ser humano con la naturaleza. Ya no era solo una batalla constante por sobrevivir al frío. Ahora comenzaban a experimentar algo más estable, la posibilidad de planificar más allá de la próxima tormenta. Fue en esta transición que los humanos comenzaron a pensar en el futuro de una forma distinta. Aparecieron las primeras señales de almacenamiento de comida, refugios más permanentes, y una nueva forma de vida, que dejaría atrás para siempre las cavernas como principal refugio. Sin embargo, la memoria de la Edad de Hielo quedaría grabada en su ADN cultural. Las historias que contaban alrededor del fuego, los símbolos pintados en las paredes, los rituales de caza, todo eso era una forma de mantener vivo el recuerdo de aquellos tiempos en los que el hielo casi lo había borrado todo. La Edad de Hielo no solo moldeó el paisaje, moldeó al ser humano. Lo forzó a evolucionar, a pensar, a crear. Y gracias a eso, aquí estamos. Lo más increíble es que, a pesar del paso de miles de años, seguimos encontrando rastros de esos tiempos. Restos de hogares prehistóricos enterrados bajo capas de tierra y hielo. Herramientas intactas, esqueletos con cicatrices de batallas, huellas humanas fosilizadas en barro antiguo. Cada descubrimiento es una ventana al pasado. Una confirmación de que los hombres y mujeres de las cavernas no eran simples sobrevivientes, eran ingenieros del ingenio, artistas del instinto, exploradores del frío. Hoy sabemos que, durante la Edad de Hielo, los grupos humanos desarrollaron una capacidad impresionante de adaptación. Su vida no se limitaba a soportar las inclemencias, también creaban. Inventaron formas de contar el tiempo, de orientar sus viajes usando el paisaje, de organizar tareas por edades y habilidades. La tribu era una maquinaria compleja, donde cada miembro tenía un rol vital. También nacieron creencias. El ciclo de la vida y la muerte, los animales que los alimentaban, el fuego que los protegía, todo se envolvía de un misticismo primitivo pero profundo. Algunos investigadores creen que las pinturas de animales no eran decorativas, sino rituales. Una forma de cazar con la mente antes de hacerlo con la lanza. Magia, espiritualidad, estrategia. Todo en uno. Y mientras el hielo retrocedía, el ser humano miraba hacia adelante. Porque una nueva era se acercaba. La tierra se volvía más fértil, el clima más templado. Ya no hacía falta seguir siempre a la presa. El ser humano empezaba a detenerse. A sembrar, a domesticar. Pero no olvidemos esto. Nada de eso hubiera sido posible sin antes haber pasado por el infierno blanco de la Edad de Hielo. Esa etapa forjó el carácter de nuestra especie. Nos enseñó a luchar, a pensar, a imaginar. Y eso, al final, fue lo que nos salvó. Piénsalo un momento. Millones de años de evolución habían preparado al ser humano para caminar, correr, cazar. Pero fue el frío, ese enemigo silencioso e implacable, el que nos obligó a pensar más allá de lo inmediato. A construir herramientas más precisas. A cooperar a niveles nunca antes vistos. A crear cultura. Durante la Edad de Hielo, la supervivencia no dependía del más fuerte, sino del más ingenioso. Las tribus que compartían conocimientos, que cuidaban de los heridos, que enseñaban a los niños a entender el entorno, eran las que sobrevivían. La empatía se volvió una herramienta evolutiva tan poderosa como el fuego. Y hablando del fuego, ese pequeño milagro fue el corazón de toda civilización. En la noche glacial,
Cuando el mundo entero parecía haberse congelado, una chispa bastaba para reunir a toda una tribu. El fuego cocinaba, sí, pero también contaba historias. Era la televisión prehistórica, el centro social, el altar espiritual. Sin él, no habríamos llegado muy lejos. Cada avance, cada nueva lanza más afilada, cada pintura en la roca, cada abrigo mejor cosido, fue una pequeña victoria contra el hielo. Un paso más hacia algo que los propios protagonistas de esta historia ni siquiera podían imaginar: la civilización. Hoy, caminamos por ciudades, usamos tecnología y vivimos bajo techo gracias a una cadena de eventos que comenzó hace decenas de miles de años, cuando un pequeño grupo de humanos decidió que no iba a morir congelado, que iba a luchar, que iba a adaptarse. Y vaya si lo hizo. Porque en ese pasado helado, oscuro y brutal, nacimos todos nosotros. Y aún queda mucho por contar de cómo ese pasado nos marcó para siempre. A medida que el hielo retrocedía y la tierra se volvía más habitable, los antiguos hombres de las cavernas se enfrentaron a una nueva pregunta: ¿y ahora qué? El mundo cambiaba a un ritmo lento pero imparable. Donde antes había hielo, comenzaron a crecer bosques. Donde solo había caza, empezaron a aparecer los primeros indicios de domesticación. Perros, por ejemplo. Sí, los lobos salvajes, esos mismos que alguna vez fueron amenaza, empezaron a acercarse a los asentamientos humanos. Primero por comida, luego por compañía. El hombre no solo dominó el fuego, también domesticó a su primer aliado. Pero no fue un salto inmediato. Durante siglos, los humanos vivieron entre dos mundos, el de la caza y el del asentamiento. Algunos seguían migrando, persiguiendo rebaños. Otros empezaban a quedarse más tiempo en los mismos sitios, a construir estructuras más resistentes, a observar cómo ciertas plantas volvían a crecer donde antes habían dejado semillas. Sin saberlo, estaban inventando la agricultura. Y mientras el mundo se hacía más verde, también se hacía más complejo. Las tribus crecían. Los conflictos aparecían. Los recursos debían organizarse. La comunicación se volvía más elaborada. Ya no bastaban gruñidos o gestos. El lenguaje florecía, junto con los símbolos, los mitos, las primeras canciones quizás. ¿Y qué pasó con las cuevas? Muchas fueron abandonadas. Otras, convertidas en lugares sagrados. Ya no eran solo refugios del frío, eran templos de la memoria. Las pinturas sobrevivieron miles de años porque representaban más que animales. Eran mensajes, advertencias, tal vez oraciones. Lo cierto es que, gracias a esa lucha desesperada contra la edad de hielo, el ser humano estaba listo para el siguiente gran paso. Y ese paso cambiaría el curso de la historia. Ese gran paso fue dejar de depender únicamente de la naturaleza y empezar a transformarla. Gracias a lo aprendido durante la edad de hielo, el ser humano ahora sabía cómo resistir, cómo construir, cómo colaborar. Así que cuando el clima se suavizó, no solo respiró aliviado, tomó la oportunidad. Las primeras aldeas se empezaron a surgir. Pequeños asentamientos donde ya no se cazaba todo el tiempo, sino que se sembraba. El trigo salvaje, las legumbres, los primeros huertos rudimentarios. Y con la agricultura, vino algo impensable durante las eras glaciales: el excedente. Tener más comida de la que se podía consumir en el día cambió todo. Permitió planificar, acumular, negociar. Nacería así la propiedad, el comercio, las jerarquías, y sí, también los conflictos más complejos. Pero sobre todo, nació la posibilidad de estabilidad. Lo que antes era una lucha diaria contra el frío y el hambre, se convirtió poco a poco en una organización de la vida. Se construyeron estructuras de piedra y madera, se crearon herramientas más especializadas, se empezó a almacenar agua y alimentos. La vida comenzaba a florecer, pero sus cimientos seguían siendo aquellos que se forjaron bajo la nieve y el hielo.
La resistencia al sufrimiento. La creatividad frente al desastre. La cooperación como arma. Todo eso venía del pasado, de esos tiempos en los que un error podía costar la vida de toda una tribu. Por eso, aunque el clima mejoró, el espíritu forjado durante la glaciación seguía vivo. Era parte del ser humano. Los genes de los que sobrevivieron a esa época siguen en nosotros. Su sangre, sus ideas, su lucha. Cada vez que resolvemos un problema en equipo, cada vez que construimos algo desde la nada, estamos canalizando aquel instinto primitivo que nos salvó del hielo. Y eso, sin duda, fue solo el principio. Porque la edad de hielo no solo nos empujó a sobrevivir, nos obligó a imaginar un mundo mejor. Y cuando el hielo cedió, ya estábamos listos para crearlo. Pero no todo fue progreso inmediato. Las heridas del pasado seguían frescas. El recuerdo de la escasez, del viento cortante, de las largas noches heladas, todo eso quedó impreso en la memoria colectiva. Por eso, muchas de las primeras religiones y mitos antiguos giraban en torno al clima, al sol, a la caza, a los ciclos de la naturaleza. No es coincidencia. Era su forma de explicar, y de no olvidar, lo que habían vivido. Y aunque hoy vivamos en un mundo lleno de comodidades, el legado de aquellos hombres y mujeres sigue presente. La ropa que usamos en invierno, los fuegos que encendemos en las chimeneas, incluso los refugios que construimos en zonas frías, todo tiene sus raíces en aquellas soluciones primitivas, nacidas de la desesperación, la necesidad y la astucia. Sus decisiones, sus inventos y su espíritu marcaron el inicio de todo. Porque sin esa adaptación temprana, sin ese fuego encendido en una cueva hace 30.000 años, probablemente la humanidad no habría llegado tan lejos. Lo impresionante es que, en las condiciones más extremas posibles, el ser humano no se rompió. Se transformó. Aprendió. Evolucionó. Y en esa lucha contra la nieve, el hambre y la oscuridad, nacieron los primeros rasgos que hoy nos definen como especie. El arte, la cooperación, la empatía, la tecnología, la resiliencia. Así que la próxima vez que sientas frío, imagina a tus ancestros, envueltos en pieles, compartiendo historias alrededor del fuego. Porque gracias a ellos, tú estás aquí. Pero hay algo aún más fascinante sobre la edad de hielo, la diversidad humana que surgió durante y después de ella. No solo hubo neandertales y homo sapiens, también convivieron otras especies humanas como los denisovanos. Estos grupos tenían diferencias físicas, culturales y tecnológicas, pero compartieron territorios, intercambiaron conocimientos e incluso se mezclaron genéticamente. Los estudios genéticos modernos revelan que en nuestros genes todavía llevamos fragmentos de ADN de estos antiguos parientes. Eso significa que la historia de la supervivencia en el hielo no fue una sola línea, sino un complejo entramado de encuentros, conflictos y alianzas. Cada grupo aportó algo distinto a la humanidad, desde resistencia al frío hasta nuevas formas de hacer herramientas. Esta diversidad fue clave para superar el clima extremo. Diferentes estrategias, adaptaciones y habilidades se combinaron para que la especie humana no solo resistiera, sino que dominara la Tierra. La edad de hielo fue un laboratorio evolutivo donde se forjaron no solo cuerpos más fuertes, sino también cerebros más capaces y culturas más ricas. También fue un periodo donde la cooperación y la empatía se hicieron esenciales. No solo por la caza en grupo o la protección mutua, sino porque la supervivencia dependía de la transmisión del conocimiento. Cada generación tenía que aprender a hacer fuego, a confeccionar ropa, a cazar, a orientarse y a interpretar señales del entorno. Esta enseñanza formó la base de la cultura humana. Por eso, la edad de hielo no fue solo un desafío climático. Fue un motor evolutivo que definió quiénes somos hoy. Finalmente, podemos decir que la edad de hielo fue mucho más que un episodio de frío extremo y paisajes congelados. Fue el crisol en el que se fundaron las bases de la humanidad moderna. Gracias a ella, el ser humano desarrolló habilidades que hoy damos por sentadas. La capacidad de planificar, de innovar, de adaptarse rápidamente y de crear cultura.
Los hombres y mujeres de las cavernas que resistieron aquel tiempo fueron verdaderos héroes silenciosos. No lucharon con armas sofisticadas ni con ejércitos. Lo hicieron con ingenio, con trabajo en equipo, con creatividad. Construyeron herramientas, refugios, vestimentas y algo aún más importante, una comunidad. Y es en esa comunidad donde se encuentra la clave de nuestra supervivencia. En la Edad de Hielo, no sobrevivió el más fuerte, ni el más rápido, ni el más agresivo. Sobrevivió el que mejor podía unirse, el que podía compartir y enseñar, el que podía imaginar un mañana. Hoy, al mirar hacia atrás y estudiar sus restos, nos damos cuenta de cuánto debemos a aquellos tiempos difíciles. Sus lecciones aún resuenan en nuestra forma de ser y de vivir. En el fondo, seguimos siendo aquellos mismos humanos que aprendieron a luchar contra el frío, a pintar en las paredes y a soñar con un futuro mejor. La historia de los hombres de las cavernas durante la Edad de Hielo es, en esencia, la historia de la humanidad misma. Una historia de resistencia, de ingenio, de esperanza. Pero, ¿qué sabemos realmente de cómo vivían en su día a día? Más allá de la lucha constante, había momentos de calma y de humanidad profunda. Las cuevas no solo eran refugios, sino también lugares de encuentro social. Allí se compartían comidas, historias, cantos y rituales que unían a la tribu y fortalecían los lazos. Los lazos familiares y comunitarios eran la clave para sobrevivir. Los mayores enseñaban a los más jóvenes, y los conocimientos se transmitían oralmente, creando una memoria colectiva que abarcaba mucho más que simples instrucciones de caza. Era una cultura viva, llena de emociones, creencias y arte. Además, los hombres de las cavernas eran observadores excepcionales de la naturaleza. Reconocían las estaciones, los ciclos lunares, el comportamiento de los animales y las señales del clima. Ese conocimiento era vital para anticipar tormentas, migraciones o cambios en el ambiente. Un error podía ser fatal. La vida social era compleja. Existían roles definidos, desde los cazadores hasta los recolectores, desde los cuidadores hasta los chamanes o líderes espirituales. Cada función era fundamental para el bienestar de la tribu y para su supervivencia frente al duro entorno glaciar. Aunque los días estuvieran marcados por el frío y la escasez, la creatividad humana brillaba en cada rincón de aquellas cuevas, en cada herramienta fabricada, en cada símbolo pintado. La Edad de Hielo no fue solo una época de lucha, sino también un periodo de asombroso desarrollo humano. Para sobrevivir, los hombres de las cavernas también desarrollaron estrategias de movilidad muy sofisticadas. No se quedaban siempre en un solo lugar, sino que migraban siguiendo a las manadas de animales que les proporcionaban alimento. Este nomadismo no era improvisado, sino cuidadosamente planificado. Conocían rutas, descansaderos y lugares donde podían refugiarse en caso de tormentas. Además, construían refugios temporales con pieles y huesos, que los protegían del viento y la nieve. Estos campamentos eran el centro de la vida diaria, donde se compartían las tareas y se fortalecían los vínculos sociales. Cada miembro de la tribu tenía un papel, y la cooperación era vital. La ropa que usaban también era un invento crucial. Aprovechaban pieles de animales y las cosían con tendones, creando abrigos, botas y guantes que les permitían resistir temperaturas extremas. Sin estos avances, la supervivencia en la Edad de Hielo habría sido imposible. También experimentaron con el uso del fuego más allá del simple abrigo o cocción de alimentos. El fuego les ofrecía luz en la oscuridad, protegía contra depredadores y era un elemento central en rituales y reuniones sociales. Encender y mantener una llama era un arte que se transmitía de generación en generación. Estos avances no solo les ayudaron a sobrevivir, sino que sentaron las bases para el desarrollo de civilizaciones futuras. Sin ellos, el mundo tal como lo conocemos no existiría. Pero no todo fue solo adaptación al frío y al entorno físico. Los hombres de las cavernas también tuvieron que enfrentarse a la incertidumbre emocional y psicológica de vivir en un mundo tan implacable. La soledad, el miedo a la muerte, la pérdida de seres queridos, todo eso era parte de su experiencia.
Por eso desarrollaron formas de apoyo mutuo y consuelo. Las ceremonias, las pinturas y las esculturas no solo eran arte, sino también expresiones de esperanza y conexión espiritual. Los rituales ayudaban a dar sentido a la vida y a preparar a la tribu para los desafíos venideros. Además, el vínculo con los animales era profundo. No solo eran fuentes de alimento, sino también símbolos de fuerza, resistencia y protección. Algunos animales eran venerados, y es probable que crearan mitos para explicar la relación entre humanos y naturaleza. Estos aspectos culturales fueron fundamentales para mantener la cohesión social y para que el grupo pudiera enfrentar juntos las adversidades. La Edad de Hielo no solo moldeó nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestro espíritu. Así, la historia de los hombres de las cavernas durante la época más fría no es solo la historia de la supervivencia física, sino también la de la resiliencia emocional y cultural que nos define hasta hoy. Finalmente, para entender cómo vivieron los hombres de las cavernas durante la Edad de Hielo, debemos mirar también su relación con el entorno natural y la fauna. Los grandes mamíferos que dominaban esos paisajes helados no solo eran sus principales fuentes de alimento, sino también objetos de respeto y admiración. Mamuts, rinocerontes lanudos, bisontes, renos y otros animales gigantes formaban parte del ecosistema y de la cultura humana. Los cazadores desarrollaron técnicas complejas para acercarse y capturarlos, aprovechando el terreno y la colaboración grupal. A veces organizaban cacerías en las que acorralaban a los animales hacia acantilados o zonas de difícil escape. El conocimiento sobre el comportamiento animal era vital, y la relación entre humanos y fauna era compleja. Coexistían en un equilibrio tenso donde la supervivencia dependía de respeto y conocimiento. También la vegetación jugaba un papel importante. Aunque la mayor parte del paisaje estaba cubierto de hielo y tundra, los hombres de las cavernas aprendieron a reconocer plantas comestibles y medicinales. Las raíces, bayas y hierbas les proporcionaban nutrientes y ayudaban a curar heridas o enfermedades. Así, su vida fue una constante interacción con un mundo hostil, pero lleno de recursos, que supieron aprovechar gracias a su inteligencia y adaptabilidad. Esta relación con el entorno natural fue una de las grandes lecciones de la Edad de Hielo y un legado que aún nos acompaña. Además, durante la Edad de Hielo surgieron los primeros indicios claros de arte y simbolismo. Las pinturas rupestres, grabados y figuras talladas no solo eran decoraciones, eran una forma de comunicación compleja, un reflejo de sus creencias, experiencias y sueños. En las paredes de cuevas como Altamira, Las Caux o Chauvet, encontramos representaciones detalladas de animales, escenas de caza y figuras abstractas que sugieren un pensamiento simbólico avanzado. Estas expresiones artísticas eran, probablemente, una forma de conectar con fuerzas sobrenaturales, pedir protección o éxito en la caza, y también de transmitir conocimientos entre generaciones. Este arte es testimonio de que, a pesar de las duras condiciones, el ser humano no perdió su capacidad de imaginar, de crear belleza y de expresar emociones profundas. Es un recordatorio poderoso de que la cultura humana tiene raíces que se hunden en la adversidad. Además, estas manifestaciones culturales también cumplían un papel social, fortaleciendo la identidad del grupo y fomentando la cohesión comunitaria. La creación artística era una actividad colectiva que unía a los miembros de la tribu en torno a un propósito común. Así, la Edad de Hielo no solo fue una época de lucha por la supervivencia física, sino también un momento crucial para el desarrollo de la mente humana, la creatividad y la cultura. Si te ha gustado este viaje al pasado helado y la increíble historia de los hombres de las cavernas durante la Edad de Hielo, no olvides que en mi canal hay muchos más relatos fascinantes sobre la prehistoria que seguro te encantarán. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna nueva aventura en el tiempo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el espíritu de lucha y adaptación de nuestros ancestros sigue presente en nosotros hoy en día? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer lo que piensas. Y para seguir explorando juntos, aquí te dejo un vídeo imperdible que te llevará aún más profundo en los misterios de nuestro pasado.